Ya. Y tenemos que ver lo de la presentación, qué paper vas a escoger. Sí. Profe, ¿cuándo es la segunda? La segunda prueba yo te paso el 3 de agosto y me la tienes que entregar el día 13, Ya. El día de la presentación. que es la presentación. Ya. Ahí lo reviso y el 14 tenemos la prueba. Tenemos, ¿cómo se llama? Conversamos por la prueba, Ya. la presentación. ¿Te parece el bloque B? ¿El día 14? Sí, para ver si pasaste, no pasaste, si te vas a examen. Viernes, lo que ve. No, yo trabajo en lo que ve. Entonces te enviaré las notas solamente porque tenemos hasta el viernes para subir las notas. Uy, de esto tengo que subir. Ya. ¿Ya? Profe, en sistema no, todavía no me aparece la primera No, no, nota. si subir la primera nota. Ya bueno. Ahora lo que nos falta es lo importante ver las curvas Stafford, de cómo afecta o con qué velocidad es ocurre la corrosión. Nosotros ya vimos la cinética electroquímica, la mixta de electrodos. Ahora vamos a ver la cinética de Tafel y Trau y el efecto de transporte masivo, lo cual puede ser va a haber el picado, el límite de densidad, con esto vamos a distinguir bien con voltametría cíclica donde ocurre la corrosión, la pasividad, ya, ya no en diagrama en Pulvex, sino con voltamogramas cíclicos. Un segundo que ahora me dio el computador que no tiene batería. La ley de Faraday, lo que ya vimos. Por acá, la resistencia del disco, que es igual al número de metal, es el número de electrones. Y tenemos que la corriente de picado es igual al número de electrones, la constante Faraday, y el radio de picado, o del material, mejor dicho, del material. Acá tenemos la ecuación del electrodo, donde el metal es reversible. A es el transporte de corriente, puede ser del metal sólido menos el ion metal y la constante de intercambio. Nosotros sabemos que la corriente total es la corriente de oxidación menos la corriente de reducción. ¿Por qué es menos la corriente de reducción? Porque la corriente de reducción es negativa, menos que la corriente total. Sacamos estas constantes y tenemos la constante prima elevado a la energía Gibbs dividido en RT. La densidad de corriente
Nosotros tenemos que ver para un equilibrio, siempre la corriente es cero, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular cuál será la ecuación de ahora de la oxidación y la reducción. Este será la oxidación y esta la reducción. Y para ambos tenemos para estas ecuaciones para conocer el mínimo de energía que se necesita para que ocurra la corrosión. Este es un diagrama, un perfil de equilibrio, un perfil donde vemos que necesita cierto tipo de energía para que el metal se corroa. A es el coeficiente de simetría. En el equilibrio tenemos los potenciales iónicos, RT, logaritmo de la actividad del metal, donde podemos encontrar la energía libre de Gibbs de la fase conductora en negro y la fase líquida, es decir, la fase que ya está corroída del metal al ion. Que tenemos, cuando ampliamos, acá es el sobrepotencial que se aplica. También se puede escribir como Na, aplicado menos reversible. El potencial en solución, el potencial aplicado. Nosotros podemos ver que podemos partir de esta parte cuando desplazamos el equilibrio y tenemos este cosa. En el equilibrio tenemos la energía de Gibbs antes del ánodo del cátodo y nos da es igual a la total. ¿Ya? El sobrepotencial es el potencial que nosotros vemos. El aplicado más el reversible, el potencial que yo tengo para volver al estado original y el que se aplica. Ahí vemos el sobrepotencial. Ahora lo que nos interesa, la ecuación de Bolmer y Volta, que es a partir de esta ecuación de corriente, donde esto qué nos va a decir, cómo el electrodo va a corroer y a qué velocidad. Tenemos la energía de Gibbs y acá tenemos ecuaciones más simples. La energía de Gibbs estándar es menos el coeficiente de simetría, número de electrones, constante de Faraday y sobrepotencial. Acá están más ampliadas las ecuaciones y volvemos a tener la misma. Pero ahora por la concentración tanto del metal como de la solución. ¿Por qué puede existir la concentración del metal si los sólidos no tienen concentración? ¿A qué me refiero con concentración del metal, Diego? Eh, Sólido. O no sé si es metálico, Porque no está en solución, pues. ¿cuántos metales hay puros en la vida real? Aunque se trabaje, ninguno, casi todos son aleaciones o tienen parte de algún otro metal o alguna impureza. Es por eso que este se ve en proporción del metal. Mm, Eso se debe. Ya.
Reemplazamos el término de corriente anódica por los términos de corriente en equilibrio. Por lo tanto, tenemos que la corriente anódica es igual a la corriente en estado de equilibrio, la concentración del metal sólido en equilibrio por la que existe. Entonces tenemos que darnos cuenta que este es el ánodo y este es el cátodo. ¿Por qué podemos distinguirlo? Por el eje de simetría, el coeficiente de simetría. Aquí es alfa y acá es 1 menos alfa. Acá tenemos la ecuación global. Si la velocidad de la reacción de electrodos solo se controla mediante la transferencia de carga, entonces tenemos que las concentraciones de los reactivos y los productos del perfil son iguales a la concentración del metal y del anterior. Por lo tanto, tenemos que el metal es igual al metal en equilibrio. ¿Ya? Dando como resultado esta ecuación. La ecuación de Wörner y Volta. ¿Ya? Para la aplicación negativa, la polarización, la, la ecuación para la polarización anódica y catódica tiene la forma que se conoce, la cinética general o la de Volter y Boltzmann. Pero acá, acá está. Acá está el ejemplo para la reacción de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, porque el Z es 1. Acá está una voltametría lineal. ¿Tú habías visto esto antes? Con Tamara, o lo habías visto en los artículos que vas a hacer tu unidad de investigación. No, la verdad con Tamara no he visto nada. Lo de los artículos no he revisado. Recuerda que quedamos que me iban a enviar un anticipo de la unidad de investigación. Sí, para el 17. Es- Y lo que pasa es que aquí se habla mucho de lo que va a ser la unidad de investigación. Ya. ¿Por qué? Este es el metal. Se puede corroer generalmente produciendo hidrógeno o produciendo oxígeno. ¿Ya? En tu caso, tú no quieres corroer, tú quieres desprender hidrógeno. Este es corriente o densidad de corriente cuando es dividido por el área y el sobrepotencial o el potencial. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos acá, cuando está en corriente cero, que no está desprendiendo ni oxígeno ni hidrógeno. ¿Ya? O sea que el metal no se está corroyendo, ¿cierto? O por lo menos no está corroyendo debido a un ataque ácido o un ataque alcalino. Entonces, si nosotros nos podemos dar cuenta, acá y acá está ocurriendo. Que es la parte catódica, ¿qué está ocurriendo? ¿El desprendimiento de oxígeno o el desprendimiento de hidrógeno? ¿De hidrógeno? Perfecto. ¿Qué es lo que se quiere en esta área de la corrosión? Que este potencial sea mayor aún, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no haya corrosión por desprendimiento de hidrógeno, ¿cierto? Y acá, ¿qué se quiere? Que el potencial también sea mayor para que no haya corrosión por desprendimiento de oxígeno. En tu unidad de investigación lo que tú quieres es anticipar, cosa de producir el desprendimiento de hidrógeno y tener un combustible verde. Uno tiene que verlo de las dos aristas. En este caso es malo,
¿Por qué? Porque va desgastando el material. Ya vimos que el 10% de los gastos de una empresa se puede adjudicar al el desgaste material y a la corrosión. Pero lo otro que tenemos que ver, que en este desprendimiento de oxígeno y de hidrógeno, existe la ecuación de Volmer y Volter. Me va a describir el cómo se, se, se corroe y donde vamos a encontrar nuestras, nuestras pendientes y nuestra inclinación Stafford. Lo primero que tenemos que hacer es que todo esté en positivo, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? Con el valor absoluto del, de la corriente, para que no haya problema. Después aplicamos el logaritmo y aquí deberíamos tener nuestra inclinación. Un ejemplo muy notorio, pero no debería ser tan así, en cero. Aquí está cómo se escribe este tipo de perfiles, donde hay una escala experimental, la posición de corriente, la disolución, presión inseparable y nosotros tenemos que ver cuál es la corriente límite, todo. La inclinación Staffel se sacan de acá por este tipo de ecuación. Aquí el logaritmo de la densidad de corriente sobre potencial. Ahí se me olvidó cambiar, por eso es así. Esta es la parte del ánodo y esta es la parte del cátodo. Con estas ecuaciones podemos obtenerlas. Aquí se va a ver. Nosotros tenemos que calcular, por lo general, la ecuación de Volmer y Volta cuando está en 30 milivolts. Acá está, o sea, por acá. Porque ese me va a describir con más seguridad la inclinación. Me va a decir cómo viene. Aquí está cómo se descompone matemáticamente o cómo se encuentra la ecuación de Volter y Volmer. Ya, es para la catódica. El resumen de la constante y para qué nos sirve. El valor de la constante nos va a decir el cómo se va a ocurrir todo el proceso de corrosión. ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, por ejemplo, al momento de la aplicación, yo tengo que ir viendo también cómo, qué se va produciendo en las zonas según Sí, que se va produciendo. Por ejemplo, acá, si yo te paso este perfil, yo te debería decir, yo te preguntaría, ¿dónde está la zona de corrosión por desprendimiento de hidrógeno? Señálala. y siempre O, tengo que darme cuenta que se producen potenciales negativos. o positivo. Ah, no, por hidrógeno sí. Ya. Se espera que sea positivo, cosa de, no en la corrosión, pero en el tema que tú vas a trabajar, sí, Mm, que sea espontáneo. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, yo te puedo decir, eh, el, en el metal tanto se aplica un potencial X, un potencial 0,3, por decirte algo, ¿ya?
La corriente, ¿cuál es el valor de la corriente? ¿Ya? Entonces tú aplicas esta ecuación en el sobrepotencial, en E03, que debe ser por aquí, y me dices que el valor es cercano a cero. ¿Ya? Y por lo tanto no habrá corrosión, ni por desprendimiento de hidrógeno, ni por desprendimiento de oxígeno. ¿Ya? O te puedo dar los valores tabulados y te puedo pedir que me grafiques. Y que me digas cuál es la inclinación Tafel. ¿Ya? Ya, ya, ya. También te puedo pedir cuál es el coeficiente de simetría, alfa. ¿Ya? Si la inclinación Tafel si la inclinación Tafel es inferior a 30 milivolts, es una, es una reacción de corrosión muy rápida. Está entre 40 y 120 milivolts, es una corrosión mediana, no es tan rápida la corrosión. Y si es superior a 120, es una corrosión lenta. ¿Ya? Aquí podemos verlo. Era más que nada eso. Ya, Diego, eh, vas a ver la nota más rato en el sistema. Fíjate, nos vemos. Ya, profe, muchas gracias. Chao, chao.